Hola a todos. Vamos a entrar de lleno en este análisis. Bienvenidos a este desglose documental donde vamos a desentrañar un caso legal que, la verdad, es fascinante. A simple vista, nuestro sistema judicial puede parecer una máquina perfecta. Uno pensaría que si tiene la razón, va a juicio, gana y punto final, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa cuando obtienen esa gran victoria en los tribunales y resulta que un minúsculo, casi invisible detalle que faltó en la sentencia hace que todo ese enorme esfuerzo no sirva para absolutamente nada en el mundo real? Hoy vamos a explorar cómo una pequeña omisión burocrática se transformó en una gigantesca pesadilla de casi 2 décadas, y cómo, al final de todo, las altas cortes tuvieron que intervenir para asegurar que la justicia no se quede solo ahí, en el papel. Imagínense esta situación por un segundo. Alguien, tras años de muchísimo esfuerzo, por fin gana un caso de derechos de propiedad en el año 2009. El juez le da la razón y declara legalmente que la casa es suya. Es momento de celebrar, ¿verdad? Pues resulta que no. Al intentar oficializar ese documento, se topó de frente contra un muro burocrático inmenso que dejó esa propiedad en un limbo legal durante 17 largos años. Fíjense que es un escenario que realmente nos obliga a cuestionar la eficiencia de los procesos legales más básicos que tenemos. Y para entender todo este enredo, nos vamos a basar en una fuente fundamental, la sentencia STC 34976 del año 2026, emitida por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Este fallo es clave, porque la Corte tuvo que entrar a resolver un choque directo y a veces absurdo entre unas reglas procesales extremadamente rígidas y los verdaderos derechos sustanciales de una ciudadana. De verdad, este documento nos da una lección magistral sobre cuál debería ser el propósito real de la ley. Parte 1. Una victoria a medias. El origen de la disputa. A ver, todo empieza con la verdadera odisea legal de la señora Marlene Alegría. Como podemos ver en esta cronología, en 2005, ella inicia una demanda para que se le reconozca oficialmente la propiedad de su casa por haber vivido allí más de 23 años, lo que conocemos como un caso típico de prescripción extraordinaria de dominio. En 2009, llega a lo que parecía ser la línea de meta con un fallo a favor. ¡Increíble! Sin embargo, 5 años después, en 2014, se estrella contra un impactante rechazo en la oficina de registro. Este bloqueo institucional no se vendría a resolver sino hasta el año 2026, cuando por fin interviene la Corte Suprema. Es un viaje larguísimo que nos demuestra lo lenta que puede llegar a ser la maquinaria estatal. Sección 2. El error del juzgado. Un mapa sin escala. Bueno, analicemos qué fue lo que ocurrió en 2009. Fue literal como si a alguien le entregaran el mapa de un tesoro, pero olvidaran por completo incluir la escala y las distancias exactas. Resulta que el juez dictó una sentencia de pertenencia que sí mencionaba los linderos generales de un enorme lote matriz de más de 34,000 metros cuadrados. Pero, y aquí está el problema, omitió el detalle más importante de todos: determinar con total claridad el área específica a segregar para la dueña. Faltaban los 76 metros cuadrados específicos de su pequeña casa. Al no poner ese número exacto, el juez básicamente creó un documento que legalmente era inútil. Tercera parte: barreras en la oficina de registro. Y claro, cuando Marlene llevó esa tremenda victoria legal a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali en 2014, le dieron un rotundo no. Ahora, ¿por qué este simple error impide la inscripción? Pues porque el artículo 16 de la Ley 1579 es sumamente estricto. Este artículo exige que todo predio esté plenamente identificado con su número de matrícula, su nomenclatura, sus linderos y, lo más crítico aquí, el área exacta. Y ojo, no es que sean simples caprichos de un burócrata. Si el registro empezara a anotar propiedades a diestra y siniestra sin medidas exactas, el sistema de tierras colapsaría por superposiciones y un sinfín de conflictos legales. Y esto nos lleva a un concepto vital. Hablemos de la importancia del sistema métrico decimal. La ley colombiana dictamina que siempre, sin excepción, que se exprese el tamaño de un inmueble, se debe usar este sistema de forma precisa para identificar los predios correctamente. Es, por así decirlo, el lenguaje universal de la certeza jurídica. Sin esos metros cuadrados exactos, la propiedad es básicamente un fantasma legal. Sí, existe en la teoría, pero el Estado no puede materializarla ni protegerla en los registros públicos de forma efectiva. Cuarta parte:
superando el exceso ritual, la resistencia judicial. Ante ese rechazo en el registro, la ciudadana hizo lo más lógico del mundo. Volvió al juez original y le pidió que por favor corrigiera el error y agregara los dichosos metros cuadrados. Parecería un trámite súper sencillo, ¿no? Una simple corrección aritmética. Pero se topó con esta increíble respuesta. El juez no puede revocar ni modificar su propia sentencia. Así tal cual, el juzgado se escudó en los códigos procesales para decir que ya era demasiado tarde, ignorando por completo sus súplicas en 2014, en 2015 e incluso casi una década después, en 2022 y 2023, atrapando así a esta persona en un bucle del que parecía no haber salida. Justo aquí es donde hace su entrada la Corte Suprema y pone sobre la mesa este concepto tan crítico, el exceso ritual manifiesto. Básicamente esto ocurre cuando un juez se aferra pero tan ciegamente a las reglas procesales y a los formalismos técnicos que termina bloqueando el acceso a la justicia y, peor aún, destruyendo el derecho real de las personas. Hay que recordar algo, las reglas existen para garantizar que haya un proceso justo, no para convertirse en una trampa legal que impida que alguien pueda registrar la casa que, por ley, ya le pertenece. Y aquí es donde sintetizamos los argumentos clave que obligan al juzgado a corregir su omisión, porque la frase de la Corte Suprema es simplemente brillante. La Corte dictaminó, y cito, «Mal haría el juez al estarse únicamente a la literalidad de la norma». Básicamente, la Alta Corte explicó que si existe un error por omisión que impide que una sentencia cumpla su propósito real, el juez no solo tiene el poder, sino que tiene el deber absoluto de corregirlo. El derecho sustancial a la propiedad y a tener una vivienda digna siempre debe prevalecer sobre las formas procesales rígidas. Quinta parte. El fallo de la Corte restaurando el derecho sustancial. Para romper este candado institucional definitivo, la Corte Suprema emitió unas órdenes súper precisas. Primero, ordenó anular esa decisión absurda del juzgado que se negaba a corregir el error. Segundo, y esto resume muy bien el fallo sobre el deber de revisar lo que ya se tiene, le ordenó al juez verificar las pruebas existentes que ya estaban acumulando polvo en el expediente. Hablamos de una inspección del año 2008 donde la juez de la época ya había medido el predio, sabían que tenía 6 metros por 6,40. Y tercero, les ordenó usar esa misma evidencia para subsanar legalmente el error matemático original de una vez por todas. ¿Y saben cuánto tiempo le dio la Corte al juzgado para solucionar este problema que llevaba 17 años completamente estancado? 3 días. Así es, apenas 72 horas para revisar el expediente, verificar las medidas de esa inspección vieja y emitir la corrección necesaria. Es asombroso. Y francamente un poquito irónico ver lo sumamente rápido que puede moverse la maquinaria estatal cuando por fin los derechos humanos se ponen por encima de la burocracia ciega. Y bueno, todo esto nos deja con una reflexión final súper poderosa. ¿De qué sirve realmente la justicia si sus decisiones no pueden hacerse realidad en el papel público? Este caso es un recordatorio súper contundente de que el trabajo del sistema judicial no termina simplemente cuando se da un golpe de malete. Piensen en esto, un simple error de áreas, la omisión del sistema métrico decimal, casi le cuesta a una persona la formalización del patrimonio de absolutamente toda su vida. La verdadera justicia al final del día tiene que ser materialmente ejecutable. Gracias por acompañarnos en esta exploración documental y nos vemos en la próxima.